Y en la primera predicación que tuvimos fue la introducción, ¿no? Hacernos conscientes de esta batalla que libramos. Luego, como les dije ya, estuvimos hablando de la armadura de Dios y sabemos, reconocemos la importancia de entender nuestra posición en Cristo para poder enfrentar a nuestros enemigos, ¿no? Hablamos acerca de la coraza de justicia, ¿cuántos se acuerdan? Somos justos, perdonados, justificados por la fe. El casco de la salvación, los zapatos del evangelio, el cinturón de la verdad, que es eso que forma la armadura de Dios. También está el escudo de la fe, que no lo tratamos a fondo porque hoy voy a desenlazar un poquito más este tema, ya que el escudo nos protege completamente, no está sectorizado en una parte del cuerpo, sino que el escudo dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, porque el escudo no solo protege mi cabeza, mi pecho, mis pies, sino que protege todo mi ser, todo lo que yo soy. La fe es esencial para un hijo de Dios. Hoy voy a estar hablando un poquito más de esto, pero quiero que retomemos donde estábamos allá en Efesios en el capítulo 6 para darle continuidad a esta palabra. Gloria a mi Señor. Perdón. Y no voy a leer todo el capítulo porque está muy largo. Voy a leer acá desde una parte y el que está en la computadora me sigue. Dice así. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada. Aquí encontramos nuestra primera arma que vamos a estudiar el día de hoy. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Digan conmigo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la primera de todas las armas que estaremos viendo, porque de ella dependen las demás. En cada una de las armas que estudiaremos, encontraremos que la palabra está involucrada, que sin palabra no hay función en ninguna de las demás, que la palabra es la base, es el arma más poderosa que yo puedo usar para enfrentarme a mi enemigo, solo que debo saber cómo, ¿no? Y las diferentes maneras que hay para enfrentar al enemigo. ¿Cómo hacer uso de estas armas? Estaremos viendo esto acá durante los siguientes domingos. Y luego dice el mismo versículo que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo tanto, les cuento que la siguiente arma que estaremos viendo es la oración. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la oración es poderosa? Hoy te voy a hablar de la palabra, dentro de 8 días te voy a hablar de la oración. Y sé que hemos hablado mucho acerca de estos temas, pero la palabra está viva y la palabra siempre es nueva. Amén. Y la palabra te da una luz diferente cada vez que tú la miras. Es como un diamante que tiene muchas caras, y cuando tú lo giras, cada cara te da una luz diferente. Así es la palabra del Señor. Cuando tú entras en la palabra de Dios y comienzas a mirarla, aunque leas lo mismo que leíste una semana antes, verás una luz diferente, porque el Espíritu Santo, de acuerdo a la situación, te dará una palabra que tú necesites para ese momento. Entonces este es el momento que Dios quiere hablarte acerca de su palabra, de la importancia que ella tiene en ti, de cómo usarla para poder enfrentar a nuestros enemigos espirituales cuando quieran destruirnos, meterla en nuestro corazón y lo que ella ocasiona en nosotros. Para allá voy. Entonces dice aquí la palabra del Señor que la palabra es viva, es eficaz, la palabra es poderosa. Esta palabra de Dios que nosotros consideramos es dada, inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos una Biblia acá, sintéticamente tú la tienes ahí en tu mano, ya que durante siglos más de 30 autores escribieron en diferentes tiempos, en diferentes culturas, a lo largo de 14 siglos, inspirados por el Espíritu Santo, esto que hoy tenemos como Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra biblios, que significa conjunto de libros, ¿cierto? Como una biblioteca. Acá tienes una biblioteca que es todo lo que Dios habló a través de los tiempos. Ahora tú lo tienes de una manera sintética en tus manos, que puedes leerla, buscarla, y ella tiene un poder inherente. Inherente es decir que no puede separarse. Una vez está pegada a ti, ya no se puede disolver. Ella ya entra a formar parte de ti. Cada molécula de tu ser ahora se asocia con la palabra de Dios, y esta palabra es vida para el que la tiene. Entonces
es de esto de lo que yo quiero hablarte. Aquí tienes la palabra de Dios. Nosotros consideramos que esta es la palabra del Señor, que cada una de las personas que escribieron durante la historia, cada uno de los libros que conforman esta biblioteca, fueron inspirados por el Espíritu Santo. No tuvieron revelación todos, y hay que ser claros en esto, pero sí todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los que escribieron ni siquiera entendieron lo que escribían. Ellos lo escribieron, lo dejaron ahí, mirando hacia el futuro, diciendo, ¿cuándo se cumplirá esto? ¿Cómo se cumplirá esto? No entendemos, pero Dios me dijo que lo hiciera, entonces aquí lo dejo. Muchos vieron visiones, algunos tuvieron sueños, a otros se le aparecieron ángeles, Jesús mismo se le apareció, a otros autores tuvieron unos encuentros sobrenaturales en el mundo espiritual y por inspiración nos dejaron escrito todo lo que hoy tenemos como palabra de Dios. Lo que yo sí te puedo decir, porque no es una clase de bibliología, nos tardaría mucho tiempo, pero sí puedo decirte esto: esta palabra tiene demasiado poder, pero demasiado poder. O sea, sí, acá está todo el poder de Dios. Cuando tú lo dejas pasar de aquí a aquí, eso se convierte en poder. Porque aunque tienes un papel que está lleno de letras, si lo miras así nomás, es simplemente eso, un libro lleno de letras. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo haga su obra, la obra de Él es pasar de acá a acá, transfiere la letra a tu espíritu y la convierte en vida, entonces verás que esta palabra realmente está viva. Como dice la palabra, ella está viva. Ella no es un libro cualquiera que tú puedes leer y conceptualizarte un poco más en aquello que estás investigando. No. Cuando tú lees la Biblia, estás conociendo a tu Creador. Estás descubriendo a la persona de Jesús. Porque durante todos estos siglos y por todos los autores que la escribieron, todos ellos representan los mismos atributos de Dios. Y esto es asombroso, ya que durante la historia también hubo muchos dioses, de acuerdo a las culturas que habían en la tierra. Pero estos hombres, aunque no vivieron en el mismo tiempo ni en los mismos lugares, todos hablan de los mismos atributos de un mismo Dios. Y esto es impresionante porque ninguno de ellos se contradice. Todos están hablando del mismo Dios, coinciden en lo mismo. También todos hablan de la naturaleza caída del hombre. Puedes leer desde el Antiguo Testamento, Génesis, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Todo el tiempo está hablando de la naturaleza caída del hombre, de la separación que tuvo el hombre de Dios después del pecado de Adán. Y desde entonces habla de las tragedias del ser humano y la necesidad de un Salvador. Lee la Biblia y verás que todos los libros te están apuntando a que necesitas un Salvador, que tú no puedes, que tú en tus fuerzas nunca podrías recuperar lo que se perdió, lo que vendió Adán allá en el huerto del Edén, su comunión con Dios, que la perdió y hubo una división. Isaías dice, porque los pecados hicieron separación entre Dios y los hombres. Para poder recuperar eso, nadie lo podía hacer en sus fuerzas ni en sus habilidades. Lo único para el hombre que soluciona su problema existencial es que se reconcilie con su Creador, y la única manera es a través de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Aleluya. Es nuestro Señor Jesús. Ahora, también para ello podemos analizar algo, y es que toda la Biblia me habla de ese Salvador, y ese Salvador es Jesús. Por eso Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por él. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ya que podemos creer en ese Salvador que es Jesucristo. El verbo es la palabra en acción. O sea, la persona de Jesús es la palabra encarnada, la palabra en acción que vino a mostrarnos a nuestro Creador y a romper esa barrera que estaba divisoria entre Dios y nosotros para reconciliarnos con el Padre. Por eso Jesús también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino estaba cerrado, pero Jesús vino y lo abrió cuando su
velo, su carne fue rasgada y salió de él la sangre que borró nuestros pecados, nuestro pasado. Cuando él cargó en su cuerpo todo el dolor, la enfermedad y nuestros pecados, haciéndose culpable, siendo castigado por eso. Y entonces al final, en su último suspiro, el soldado clava la espada en su costado, sale agua, sale de allí de su costado, el Espíritu Santo se libera del cuerpo de Cristo Jesús y queda disponible para todos los que quieran creer en el sacrificio de Jesús como único recurso para reconciliarse con el Padre. Ahora, cada persona que cree en Jesús puede tener el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús cuando caminó sobre la tierra. Por eso somos llamados hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu del Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Así rápidamente te estoy haciendo un recuento del milagro de la salvación, no es el tema. Solo te quiero decir que la palabra se hace vida en ti gracias a la persona destrozada en esa cruz que fue Jesucristo. Porque Él es el Verbo encarnado, destruido en una cruz en su cuerpo, para entregarte a ti eterna salvación, libertad, para que puedas caminar en todos los beneficios de su gracia. Esto fue un acto de amor por el Padre. Él amó de esa manera al mundo, Juan capítulo 3 versículo 16, que envió a su único hijo a este mundo para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien cree en Jesús como su Salvador? Entonces tú no te pierdes, tú tienes vida eterna. Aleluya, porque no vino Cristo a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Tenemos vida en Jesús y tenemos esta palabra. Por eso esta palabra te presenta a Jesús, el Hijo de Dios, como la única esperanza de salvación. No hay otra. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo que fue hecho hombre. Y de ahí parte toda la Escritura. Por eso necesito dejar este fundamento puesto, porque si tú quieres enfrentar a tus enemigos con las armas que vamos a estar viendo, lo primero que tú debes saber es que puedes hacerlo porque Jesús le ganó a tus enemigos en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera ganado, tú tampoco podrías ganar. Pero Jesús ganó. Jesús derrotó a la muerte para siempre. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Fue sorbida la muerte en victoria, y eso se materializará en nosotros cuando tengamos cuerpos nuevos, pero ya tenemos una nueva vida en Cristo, porque fuimos redimidos de las tres muertes: muerte espiritual, muerte eterna y muerte física. ¿Cuántos lo creen? Pero todavía estoy en este cuerpo. Tranquilo, Jesús ya viene y te va a dar un cuerpo nuevo. Ya se pagó por esto. Solo que aún no se ha efectuado esta parte de tu redención. Lo demás ya lo tienes. Eres salvo. Si tú murieras hoy, ya no te vas para el infierno, porque tú fuiste lavado con la sangre de Jesús, que te hizo justo, y ya no hay pecado en ti. No eres culpable. Ahora puedes tener acceso al reino de Dios. Gloria a mi Señor. Todo gracias a Él. Por eso amamos tanto a Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Creemos en Jesús como el Cristo. Cristo significa ungido, como el ungido de Dios para entregarse por nosotros, para eterna salvación. Gloria a Dios. Entonces toda esta palabra ha sido hablada por profetas durante los siglos, pero ahora fue hablada a través de Jesús, que fue el Verbo hecho carne. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesús. Tú lo puedes leer en Apocalipsis. Él es el lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Es así o no es así? Hasta que el lucero de la mañana alumbre, resplandezca, salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí corrobora lo antes dicho: todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando alguien te diga, pero es que ese libro lo escribieron hombres, tú respondes, sí, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Que eso cambió completamente la historia. Se habló a través de la historia por estos hombres de Dios. Ahora Jesús vino a hablarnos.
porque Él se hizo carne a mostrarnos, a confirmar cada una de las palabras que estaban puestas allí desde la antigüedad. Y tenemos esta palabra profética, dice el versículo, más segura, a la cual hacemos muy bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Tú sabes por qué es tan poderosa la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, cuando entra en tu espíritu, comienza a formar la imagen de Cristo en ti. Y tú comienzas a parecerte a Cristo. Y entre más palabra dejes entrar en tu espíritu, más te pareces a Cristo. En tus acciones, en tu forma de pensar, en tu alma, todo lo que tú eres, comienzas a parecerte a Cristo. El lucero de la mañana se forma en ti hasta que salga, dice el versículo, hasta que salga. Es decir, hasta que se exteriorice, hasta que se encarne el Espíritu Santo de Dios en ti. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Escúchame. Cuando Satanás viene a atacarte, a tratar de destruirte, y vea que tú te pareces mucho a Jesús, él lo va a pensar 2 veces. Porque va a decir, este o es Jesús o se parece mucho, pero mejor no me meto con él. ¿Será que eso? ¿Será que no es? Y el diablo se queda mirándote. Se parece demasiado. El lucero de la mañana resplandece, sale a flote. Eres más que vencedor. Tú serás mucho más efectivo en tus batallas, entre tanto te parezcas más a Jesús, al lucero de la mañana. ¿Cómo logras eso? La palabra implantada, la palabra que entra como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Tú te mantienes fijo mirándola, no dejas de mirarla, te mantienes ahí en ella. Poco a poco la imagen de Jesús comienza a formarse en ti. El lucero de la mañana comienza a resplandecer en ti. El enemigo sabe que meterse con un hijo de Dios que se parece a Jesús es un problema para él. Entonces lo que tú necesitas es parecerte más a Jesús. Y necesitas usar esta primera arma, que es la palabra de Dios, porque esta es la que consigue que esto pase. Tremendo, dice la palabra de Dios. Miramos oscuramente, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en gloria conforme a la misma imagen de Jesús, hasta llegar a tener la misma estatura, la estatura del varón perfecto. Tú miras el espejo, la Biblia, y ese espejo comienza a pasar a ti la imagen del que está en la Biblia. Porque esta Biblia que tú tienes en tu mano no es un libro que te habla de alguien. Esta Biblia es alguien, es la persona de Jesús. Entre más la mires atentamente, más la imagen del que está acá comienza a formarte en ti, a formarse en ti. Te pareces más a Él, eres más victorioso. El enemigo va a temblar porque cuando un demonio te vea, dice, ese fue el que me destruyó en la cruz del Calvario. Y el otro demonio le dice, no, ese no es, se parece mucho. Bueno, sí, yo sé, pero es ese. Lo veo en él, ahí está en él. Tú eres un hijo de Dios. Eres redimido, eres justificado por la fe, como lo cantábamos ahora. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y entre más consciente tú te hagas de esta verdad, vas a ver que te pareces más a Cristo. Yo quiero parecerme a Cristo. Este mundo tiene referentes perversos, malos. Tienen referentes que uno dice que ridículos. Todos los muchachos se quieren parecer a Bad Bunny, se quieren parecer al otro cantante, al actor de televisión, a las Kardashian. Quieren ser así. No, yo quiero parecerme a Cristo. Yo no sé tú, yo quiero parecerme a Cristo. El que venció a la muerte. Aleluya. Poderoso, ¿no? Gloria a Dios. Es aquí la palabra del Señor, que ninguna profecía, ninguna escritura es de interpretación privada. Cuando alguien te diga, no estás listo, mira, espera, es que mientras tú vas entrando más en esta doctrina, en esta religión, entonces te podremos decir más cosas. Por ahora no, ten mucho cuidado. Hay sectas en este mundo que viven o que manejan este tipo de doctrinas. Y para revelarte sus secretos tú tienes que permanecer mucho tiempo, hasta que después de que llevas tantos años, entonces te dejan saber lo que hay ahí en profundidad en sus doctrinas. Eso es muy peligroso. Dice la palabra de Dios, ninguna de sus profecías es de interpretación privada. La palabra está abierta para el que la quiera.
Y la revelación es, si tú llevas un día de ser cristiano, si hoy te conviertes en cristiano, hoy mismo Dios planta esta palabra en tu corazón. Qué lindo, ¿no? Así es Dios. Esto no es de interpretación privada. Aleluya. Una palabra. ¿Por qué es tan poderosa? Porque es la espada del Espíritu. Porque una palabra, solo una, puede cambiar todas las cosas. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 5, así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tremendo. Un centurión busca a Jesús, ya lo leímos. Jesús, tengo mi criado en casa enfermo, está paralítico, está muriendo. No sé si estaba muriendo o no, pero estaba muy mal. Y le dice: Jesús, bueno, tengo este problema. Y Jesús le dice: vamos a tu casa, yo voy y lo sano. Tan lindo Jesús, ¿no? Vamos de una, me da chocolate y yo voy. No, mentira, no creo que haya pedido nada a cambio. No, vamos de una, yo lo sano. Pero mira las palabras del centurión. Le dijo: no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Tú crees que una palabra es poderosa o no? Cuando estés en un problema, lo único que necesitas es una palabra. Una palabra que cambie esa situación. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra hará que el problema que está enredado se desenrede. Créeme, así funciona esto. Dios puede hacer un milagro en segundos, en un chasquido de dedos, puede cambiarlo todo cuando tú crees lo que Él le dijo, lo que Él te dijo. El poder está en creer lo que Él te dice. Y vienes a congregarte a una iglesia donde te predicamos palabra, gloria a mi Señor. Ven siempre con el corazón del centurión. Siéntate y di: Señor, solo di la palabra y sanaré. Solo di la palabra y mi esposa sanará. Solo dime la palabra y mi problema económico se solucionará. Solamente di la palabra y los demonios huirán. Solamente di la palabra, Señor, y mi hijo regresará. Solo di la palabra y restaurarás mi matrimonio. Solamente di la palabra y lo sobrenatural estará ocurriendo hoy. Lo único que necesito hoy es que des tu palabra, Señor. Amamos tanto la palabra de Dios porque ella es nuestra medicina. Cada vez que tú la recibes, algo comienza a ocurrir en tu interior. Aleluya. La palabra está viva. Esto no es un libro cualquiera. Esta es la vida de Jesús ahí, que se pone en la tuya y comienza a hacer lo imposible posible. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, mira lo que dice el centurión. ¿Él por qué dijo esto? ¿Qué clase de revelación tenía este hombre para decir esto? Él dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Digan conmigo: autoridad. Era un centurión, ¿no? Él tenía soldados a cargo. Habían personas que le obedecían, que solamente él hablaba y todos tenían que obedecerle, porque era una cuestión impositiva. Impositiva, ya que él tenía un poder delegado por un gobierno que lo hacía superior a otros. ¿Es así o no? En el ejército le dicen mi superior. ¿Por qué? Porque es superior al que está por debajo de su rango, de sus subordinados. ¿Sí o no? Esto lo pasamos al mundo espiritual porque Él lo está relacionando. Él dice: yo también soy un hombre sujeto. Dice, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué fe la de este hombre! Está relacionando lo que pasa en su mundo natural como un soldado que le sirve al imperio de Roma, que tiene personas que obedecen lo que él dice porque fue puesto como superior a ellas, y ellos saben que simplemente porque él dijo tienen que obedecer. Está diciéndole a Jesús: di la palabra y mi criado sanará.
Porque yo entiendo cómo funciona la autoridad. Yo entiendo que lo que sea que tenga mi siervo tendrá que huir si tú dices que se vaya. Porque reconozco que tú tienes autoridad sobre lo que está afligiendo a mi siervo. Reconozco que tú eres más grande de lo que está allí. ¿Entiende esto? El centurión dijo algo interesante. Él dijo: mi siervo está siendo atormentado y él está en cama. Atormentado, analiza. Él sabía que su siervo estaba siendo influenciado, atormentado por demonios. En la gran parte, la gran mayoría de las enfermedades son ocasionadas por entidades espirituales. Esto no es un secreto, lee la Biblia. Muchas veces aparece ahí Jesús y él dice que son demonios los que lo están atormentando a la persona que tiene esa enfermedad. Dice: y echó el espíritu de enfermedad fuera, por ejemplo. El hombre le dice: Jesús, mira, tengo a mi hijo que lo toma un espíritu, lo lanza al fuego, lo lanza al agua, lo he traído a tus discípulos para que le echen fuera ese demonio, no han podido, ahora te pido que tú lo hagas. Entonces Jesús echa fuera al demonio y se va. En la traducción tú puedes encontrar más claramente que lo que sufría este muchacho era epilepsia. O sea, el demonio estaba influenciando la vida de este muchacho, ocasionándole una enfermedad que lo atormentaba. Y fue a Jesús el papá, y Jesús reprendió. Y entonces cuando reprendió, el demonio se fue. Una oración de Jesús, solo di una palabra, Jesús, y la epilepsia desapareció de ese muchacho. Eso es poderoso. Una palabra de Jesús puede hacerlo todo. Una palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Lo que sea que te esté enfermando, te digo algo: está muy por debajo del Jesús que te estoy predicando. Si Jesús te habla hoy, eso que estás viviendo tiene que irse de tu vida, porque su palabra será suficiente para que haya en ti un milagro. Para ti un milagro, para Dios es normal. Para lo que el hombre ve como imposible, para Dios es posible. Entonces, el conducto es la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y yo sé que todo se arreglará. Solo di la palabra y creo, Señor, que sanaré. Tú necesitas la palabra. Yo necesito la palabra. Es mi arma. Es con lo que puedo enfrentarme. Y ahí tú puedes seguir leyendo el desenlace. Luego Jesús le dice: ve, como creíste te será hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Dice la palabra del Señor que cuando luego él llegó a su casa, preguntó, le dijeron: sí, fue sano. ¿Y a qué hora? Exactamente cuando Jesús le había dicho: ve y tu criado será sano. Una palabra lo cambió todo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la palabra, como te dije hace un rato, la palabra está viva y está en acción. Dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, así, presta atención: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Amén. Yo digo lo mismo que Pablo. Yo estoy feliz y estoy contento porque sé que cada vez que les predico la palabra de Dios, ustedes la reciben no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. ¿Es así o no? ¿Alguien cree que esto es la palabra de Dios? Amén. Esta palabra que te transforma. Ahora, sigue leyendo. Sino según es en verdad la palabra de Dios, presta atención, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aleluya. ¿En quiénes actúa la palabra de Dios? ¿En quiénes? En nosotros los creyentes. Muy bien. Estas señales seguirán a los que creen. Esto es para el que cree. Si tú no crees, pues no hay nada. Pero si tú crees, está para ti disponible el poder de Dios. Un poder sobrenatural que no tiene límites, porque Dios es todopoderoso. Él es omnipotente. Ese poder tú puedes disponer en cualquier momento si crees lo que dice la palabra de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Es un poder superior para los creyentes. Una palabra que cuando es dicha, el que la cree, entonces esa palabra comienza a actuar en él. Qué lindo, ¿no? Porque tú recibes una palabra esta mañana, tú te levantas de esa silla y te vas por esa puerta hacia el lugar donde quieras ir,
y todo parece normal, lo que tú no sabes es que la palabra que recibiste ya está trabajando dentro de ti. Ella sigue trabajando. Es más, tú ya ni siquiera estás pensando en eso en algún momento mientras comes tu almuerzo, mientras estás con tu familia, y la palabra sigue trabajando. Ella está viva. Te acuestas a dormir en la noche, dices: Señor, gracias por el día que pasó, te encomiendo esta noche. Te acuestas ahí en tu almohada, te tapas con tu cobija, cierras los ojos, quedas dormido profundo y la palabra sigue trabajando. La palabra no duerme, ella sigue trabajando. El rey David dice: aún mientras duermo, tú enseñas mi conciencia. Yo dormía, pero mi corazón velaba, porque yo sé que aun cuando estoy en un sueño profundo, la palabra que tú sembraste en mí sigue actuando en mí. Qué maravilloso es esto. Tú necesitas recargar tu espíritu de más palabra para asegurarte que algo sigue trabajando en ti, porque ella comienza a hacer la obra en ti. Ya que si primero la obra es realizada en ti, tus enemigos caerán bajo tus pies. En la introducción de esta serie, el primer sermón, o sea, este es el tercero, ¿verdad? El primer sermón que dimos, y hablábamos de la introducción a este tema de armados y peligrosos, decíamos que primero toca ganar en la mente. ¿Se acuerdan? Tú ganas en la mente y ya ganas todo lo demás. Porque dice: las armas de nuestra milicia, allá en Corintios, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, pensamientos, argumentos que se levantan en contra de la verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes qué es lo que pasa? La palabra entra en ti y comienza a transformarte por dentro, comienza a transformar tu alma, tus emociones, pensamientos, tu voluntad. Eso es lo que comienza a hacer la palabra de Dios. Y cuando tu mente es cambiada por la palabra de Dios, entonces vas a ver la vida diferente. Vas a dejar de ver a tus problemas grandes, porque ahora estás viendo a tu Dios grande. Entonces verás que tus problemas son muy pequeños, porque si tienes un Dios tan grande, la perspectiva de Dios es puesta en ti. Aleluya. Esto hace la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa en nosotros. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira qué expresión tan maravillosa. Jesús, por medio de quien fue creado todo lo que existe, es el que sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Quien te sostiene a ti en todas las cosas, quien te sustenta, es Dios a través de su palabra. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, cuando hablaba con el diablo en el desierto, ¿se acuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús reconoce y nos enseña que nosotros en esta vida podremos tener victoria en cualquiera de los problemas que tengamos que enfrentar si la palabra de Dios nos está alimentando diariamente. Todo el tiempo tú vives de la palabra que Dios te está dando. Aleluya. Por lo tanto, tú amas recibir palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? De verdad, yo amo la palabra de Dios. Dice el rey David: cuánto amo yo tu ley. Todo el día, toda la noche es ella mi meditación. Es como miel a mi paladar, es dulce a mi boca. Comí tus dichos, ellos fueron medicina para mi cuerpo, dice el rey David. Tomé tu palabra, dice Jeremías, y la comí. Aleluya, esto es la palabra, tú te la comes. La palabra de Dios entra en tu espíritu y comienza a transformarte. Gloria a mi Señor. Esta es la palabra profética más segura. Y la palabra tiene ese poder inherente, ese poder transformador. Y quiero decirte 7 cosas que hace la palabra, 7 cosas básicas. Hace mucho más, yo sé, pero déjame decirte 7, porque si no, no termino hoy. Eso es un tema demasiado largo. Pero voy a decirte 7 cosas principales que tú debes saber que pasan cuando estás recibiendo la palabra de Dios. ¿Las quieres saber? Número 1, la palabra de Dios convierte el alma. Eso está en Salmos capítulo 19, versículo 7.
La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos creen que es perfecta? Aleluya. Que convierte el alma. Convertir significa cambiar o transformar una cosa en otra distinta. La palabra de Dios transforma tu alma en un alma distinta. Es lo que está diciendo el versículo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra te transforma el alma. ¿Qué es el alma? Ya lo hemos dicho muchas veces acá. En el alma se alojan los pensamientos, el intelecto y las emociones. ¿Ok? O sea, intelecto, pensamiento es lo mismo. Otra vez lo repito. El intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Ok? Eso es lo que está en el alma. Intelecto, emociones y voluntad. ¿Qué hace la palabra inicialmente como punto número 1 de este pedacito? Lo que hace la palabra es que te transforma tu intelecto, transforma tu voluntad y transforma tus emociones. Ahí nomás ya vamos ganando, ¿o no? Si Él viene, si su palabra entra en ti y comienza a transformar esa parte que es la que más te hace pecar, esa que es la que más te hace desviarte del camino correcto, la que el alma es la que te ha hecho tomar las decisiones equivocadas, en las que has fracasado tantas veces, en las que te has condenado tú mismo y has intentado ser inteligente, sabio, pero siempre la embarras y siempre repites lo mismo y fracasas en tus negocios y fracasas en lo que estás intentando hacer y fracasaste como persona y dices, pero fracaso como esposo y fracaso como padre y fracaso y fracaso y fracaso. Lo que tú necesitas es transformar tu alma. ¿Y cómo se consigue? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte tu alma, transforma tu alma, cambia tus emociones, cambia tu forma de pensar y cambia tu voluntad. Ahora yo te pregunto, desde la primera vez que tú viniste o que tú recibiste a Cristo, que tú empezaste con esto, hasta el día de hoy, ¿ha habido algún cambio en tu vida? ¿Sí o no? ¿La palabra ha hecho algo en ti? Te hago otra pregunta. ¿Hoy te gusta lo mismo que te gustaba en tu anterior vida? Sinceramente. ¿Por qué? ¿Te lavaron el cerebro? Pues sí, la palabra te lavó el cerebro. No el pastor, no, la palabra. ¿Sí o no? Todo eso fue cambiando. Y tú te das cuenta, no solo por la persona que ves en el espejo, sino por los que te rodean también. Porque ellos identifican esos cambios y dicen, tú ya no eres igual. ¿Qué fue lo que te hicieron allá? Dime por qué en esa iglesia te cambiaron. Entonces tú dices, no, la verdad, no sé, ya es Dios, ¿no? Es la palabra de Dios y a mí no me nace, hay cosas que simplemente murieron en mí. Todo eso pasó y tú no te diste cuenta cuándo. ¿Por qué? Porque la palabra trabajaba mientras tú vivías. Eso es lo que pasa. La palabra está viva. Ella entró en ti y transformó tu alma. Tu pensamiento ya no es igual. Tu forma de ver la vida ya no es igual. Poderoso. Y tus emociones también cambian, porque ya no es igual que antes. Ya no eres el mismo en cuanto a las reacciones de la presión que tienes que vivir. Ya no es lo mismo. Hay algo que te controla, hay algo que está más fuerte en ti, que es Dios, es su Espíritu Santo, su palabra, haciendo un efecto poderoso en tu vida. Gloria a mi Señor. Ahora ya no es tan difícil perdonar, por ejemplo. Pero antes yo odiaba y quería matar a esa persona, pero ahora no sé, me da como pesar. Ahora yo lo miro y como que embarra. ¿De verdad? ¿Por qué eres tan boba, amiga? Te dicen. No, es que sea boba, te voy a decir qué es lo que pasa. Algo en mí cambió, ya no soy la misma persona. Créeme, ya no soy, no sé, no puedo mirar a esa persona con odio. Algo en mí cambió. Y no sabes de pronto cómo explicártelo, pues hoy te lo explico. La palabra que entró en ti te transformó tu alma y tú no te diste cuenta. Tú confías en el poder inherente de la palabra de Dios. Te sientas a recibir una palabra que transformará tu forma de ser. Transformará, por eso dice el versículo, hará sabio al sencillo. Eso hace la palabra. Qué arma tan poderosa, ¿no? Gloria a Dios. Voy a ir un poco más rápido. Convierte el alma. Número 2. ¿Sabes qué más hace la palabra de Dios en ti? Que esta es poderosísima. Bueno, todas son poderosas, pero escúchame esta. Produce fe. ¿La fe es importante o no?
Sin fe no se puede agradar a Dios. Hebreos 11. Imposible, dice el versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que yo quiero agradar a mi Señor, debo tener fe. Cuando María tuvo esa experiencia, el ángel se le apareció y le dijo cuál era su misión, de que en su vientre estaría Jesús, ¿cierto? Lo que halagó el ángel de María fue su fe. ¿Sí o no? Eres llena de gracia, el Señor está contigo y le dice, por cuanto creíste, será hecho. Le dice el ángel a María. Lo que más vio Dios en esta mujer hermosa llamada María, y la cualidad, la virtud que más resaltaba en ella, es su fe. Ella creyó. O ponte en el lugar de ella. Si fueras a ti que te pasara, tú hubieras creído también. El Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y en tu vientre será puesto un ser, y ese ser será Emmanuel, Dios con nosotros, y el Hijo del Altísimo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a su remanente. ¿Y tú qué hubieras pensado? Ella dice, Señor, pero yo no conozco varón, pero hágase como tú has dicho. Eso se llama fe. Yo no entiendo cómo lo harás, pero creo que lo harás. Hágase como tú has dicho. Eso se llama fe. Y tú necesitas más fe para poder recibir de Dios todo, porque la fe es la mano que el Señor te dio para recibir sus bendiciones. Y dice aquí la palabra que la fe se produce por la palabra. Eso lo dice en Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, dice en otra versión, se desarrolla cuando tú escuchas la palabra de Dios. La palabra, comienza a producir fe. De acá en adelante tú verás que cada arma que tú uses está sustentada en la fe, porque sin fe será imposible usar cualquiera de las siguientes armas. Todo tiene que ver con fe. Por eso hoy el tema es el primero, el fundamento de todo lo que sigue, ya que cualquier arma que tú vayas a usar requiere de fe. Pero para que haya fe necesitas la palabra de Dios, porque sin palabra no hay fe. ¿Cómo recibes de Dios? Con fe. Dios es todopoderoso, ¿cuántos lo creen? ¿Para Él hay algo imposible? No, Él es todopoderoso. No obstante, Él limita todo su poder a tu fe, porque son sus reglas. Él decidió que así sea. Él puso en su palabra la condición. Para el que cree, todo es posible. A Él no lo mueve la necesidad. El versículo no dice, para el que sufre, todo es posible. ¿O si dice así? Pastor, si Dios existe, ¿por qué los niños se mueren de hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué las personas sufren? Si Dios existe, es porque hay feminicidios y por qué pasan todas estas cosas. Espera un momento, te voy a explicar. Necesitas más revelación de la Biblia para que entiendas cómo funciona Dios. Porque Dios, aunque sea todopoderoso, Él decidió poner sus propias reglas y someterse a ellas. A Dios no lo mueve la necesidad. A Dios lo mueve la fe. Ahí no dice, si tú sufres, yo te voy a ayudar. Ahí lo que dice es, si tú sufres y crees, yo te saco de ahí. Si tú estás enfermo, yo puedo sanarte, pero si crees que puedo hacerlo, entonces pongo mi mano sobre ti y eres sano. Y en cada una de las áreas de la vida, todo depende de fe. Entonces, ¿qué crees? ¿Que la fe es importante? Dice Pablo allá en Efesios 6, que lo leíamos hace 8 días, sobre todo, toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego que te lanza el enemigo. Sobre todo, porque el escudo de la fe no te cubre una sola parte del cuerpo, te cubre todo lo que tú eres. Hace 8 días no te hablé mucho de este tema porque sabía que hoy tenía que profundizarlo un poco más, entonces por eso lo pasé por alto. Y como ustedes están juiciosos en todas, voy a seguir. Dios dice acá en su palabra que tú tomas el escudo de la fe y esa fe se convierte como en una especie de coraza que te cubre todo el cuerpo. Eso lo dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Nosotros que somos del día, somos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Está diciendo que la fe es como una coraza, es una protección. Estás metido dentro de algo impenetrable por tus enemigos cuando tú tienes fe.
La fe es tu escudo. La fe te hace salir victorioso de cualquier situación. La palabra allí en la raíz del idioma original dice fe significa, es la palabra pistis, escucha. Significa persuasión, convicción, veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación, constancia en el sistema de verdad cristiana, fidelidad de Dios, razón para creer, apropiarse de lo que Dios en Cristo tiene para el hombre, que resulta en la transformación del carácter del hombre y una nueva vida, es tener fe en Dios. Entonces mira todo esto que nos dice una sola palabra de tan solamente 2 letras, es creer que Dios dice la verdad. Eso es todo. ¿Cuántos creen que Dios dice la verdad? Hace unos años yo estaba en la clínica con mi esposa. A mi esposa la van a operar. Antes de operarla, el doctor me dice: su esposa no va a salir de esta. Yo le dije: ¿por qué, doctor? Tiene la tensión en 180 a 190. Ninguna persona soporta una intervención quirúrgica así. Le hemos dicho que no, pero ella insiste que sí. Después les cuento por qué. Es un tema chévere. Bueno, no fue chévere, fue poderoso. Yo estaba librando una batalla de fe ahí. Me quedé en el lugar. Mi esposa firma los documentos, dice: yo quiero que me operen. Me les voy a decir porque si no van a decir: ¿está por qué? No era nada estético ni nada de eso. Lo que pasa es que ella tenía a su bebé en el vientre y el doctor le dijo: lo mejor para salvar tu vida, porque tienes síndrome de HELP, es poner una inyección al bebé para que el bebé muera en el vientre y luego inducir un parto para que la bebé nazca, obviamente muerta, pero salvamos tu vida. Y mi esposa le dijo: ni se le ocurra, doctor. Yo no voy a vivir toda mi vida pensando que maté a mi hija en mi vientre. ¿Qué más puedo hacer? El doctor le dijo: la otra opción es desembarazarte. El problema es que si te desembarazamos, tú no vas a resistir esa operación. Entonces van a morir las dos. Estamos tratando de salvar tu vida, ¿entiende? Le dijeron a mi esposa. Y mi esposa me dijo: opéreme. Le dijo al doctor: opéreme. Desembaráceme. Yo no voy a cargar toda la vida en mi conciencia que yo autorice matar a mi bebé en mi vientre. Esa es la historia, ¿sí? Mejor se las cuento para que tengan como el contexto. Entonces llego a la escena que les estaba contando y llega el doctor y me dice: mire, yo lo siento mucho, porque ya habían entrado a mi esposa a sala de cirugía. Se regresa el doctor hasta donde yo estoy y me dice: lo siento mucho, de verdad. Yo en toda mi vida, me dijo, en toda mi vida, como médico, solamente he visto una persona que sobrevive a una cirugía de estas. De resto, todas las personas mueren. Yo le dije: doctor, pues mi esposa es la segunda que usted conocerá que salió viva de esto. Y me dijo: mira, hermano, usted está muy joven. Usted puede rehacer su vida otra vez si quiere. Le deseo suerte. Y se fue. Y yo quedé como si me hubiera pasado por encima una aplanadora. Yo no sé si alguna vez has vivido una situación así, pero es horrible. Yo estaba confundido, yo no sabía qué hacer. En ese justo momento me entra una llamada de un pastor amigo, muy querido él, que se llama José Magaña. Él es profesor de las escuelas Rema. Yo miro que es él quien me llama, le contesto y le digo: pastor, ¿cómo estás? Él me dice: hijo, yo sé que estás pasando una situación difícil. Solo tengo una palabra para ti y es esta: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y colgamos. Eso fue todo lo que me dijo. Dios es tan bueno que envió su palabra. Era la palabra que necesitaba. ¿Yo qué hice? Colgué el teléfono y dije: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y comencé a repetirlo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y fue lo que repetí y repetí y repetí hasta que se comenzó a formar una verdad en mi mente: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y se me reveló algo poderoso: los hombres mienten. Los hombres mienten. Y te lo digo hoy, te lo compruebo: los hombres mienten, porque el doctor dijo que mi esposa moría y no murió. Los hombres mienten.
Ahí está, ¿la vieron por ahí? Por ahí andas. La amo con todo mi corazón. Es una mujer preciosa. De verdad. Cuando alguien dice que no y Dios dice que sí, ¿tú qué crees? Dios es el que tiene la última palabra. A mí no me vengas con cuentos, no te las pases por Dios. No vengas a intentar aparentar ser Dios porque tú no tienes la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una persona que me diga a mí que moriré, que estaré mal, que estoy enfermo, que esa enfermedad me llevará a la muerte, que mi hogar ya no tiene solución, que esta situación ya no tiene cómo salir de allí, yo solo puedo recordar: todo hombre miente, todo hombre miente. El único que tiene la verdad es Dios. Necesito simplemente una palabra y esa palabra hará que las cosas cambien. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es fe. En Marcos capítulo 11 versículo 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Tened fe en quién? Mira, la salvedad es intencional, porque tú puedes tener fe en cualquier cosa y no precisamente en Dios. Pero Jesús le dice a Pedro: ten fe en Dios. Tú puedes tener fe en una enfermedad. Lo que el hombre teme, eso le vendrá. El temor del hombre le pondrá un lazo, porque el temor es como una fe contraria, ¿no? Es creer en lo malo. Pero Jesús dice: Pedro, ten fe en Dios. ¿Cómo ocurrió esto? Jesús está en Betania y va de camino a Jerusalén a cumplir su agenda, y va con sus discípulos. Él va caminando y por el camino tiene hambre Jesús. Entonces ve una higuera que está ahí al lado del camino y dice: vamos a comernos unas brevas con arequipe. Y se acerca a la higuera, pero resulta que no habían brevas. Era un árbol con mucho follaje. Estaba ahí lleno de muchas hojas, pero no había fruto. Entonces Jesús miró la higuera y le dijo: nunca jamás coma de ti fruto, nunca nadie más coma de ti fruto. Y se fue. Si tú te metes en la escena, es como raro, ¿no crees? Si tú vas con Jesús y dices: ay, tengo hambre, una brevita, vamos a buscar breva, y se mete allá y no hay, y tú estás acompañándolo y tú eres uno de sus discípulos, pues no hay, y ya no hay. Es quizá lo que tú dirías o lo que normalmente la gente dice: no hay, se acabó. Pero Jesús no se queda así. Jesús mira la higuera y le dice: nunca nadie coma de ti fruto. Hablándole a una higuera, Jesús se chifló. O sea, está como raro esto. Yo creo que los discípulos cavilaban en sus pensamientos como: ¿qué? O sea, ¿por qué sale con esas cosas tan raras, no? Hablándole a una higuera, diciéndole: nunca nadie más coma de ti fruto. Bueno, es el maestro. Siguieron. Llegaron a Jerusalén, cumplieron todo su itinerario, regresaban por la tarde, casi noche, de camino a Betania otra vez. Y cuando iban de camino, Pedro, que era bien sapito, estaba mirando a ver qué pasó con la higuera, ¿sí? Entonces fue por la tarde y la higuera estaba ahí, normal, no había pasado nada. Entonces siguió, no dijo nada. Llegaron allá otra vez a Betania, posiblemente a la casa de Marta, Lázaro, María, que eran sus amigos, donde Jesús le encantaba llegar, posiblemente. Y luego al siguiente día se levantan para regresar a cumplir su agenda. Vamos otra vez a Jerusalén, hay mucho por hacer. Y cuando van de camino allá, pasan otra vez. Pero esta vez Pedro se acerca para mirar la higuera, porque a Pedro le quedó sonando. Eso está como raro. Y cuando llega, ve que la higuera está completamente seca, marchita. Y le dice: Jesús, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús responde: tened fe en Dios. Poderoso. ¿No te parece poderoso? ¿Cómo así? O sea, tened fe en Dios. Mira, Pedro, yo no quiero sorprenderte con secar una higuera, créeme, yo no, mi trabajo no es secar higueras. O sea, lo que yo quiero es mostrarte un cuadro de todo lo que tú puedes hacer si tienes fe en Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, sigue diciendo, tú podrías hablarle a una montaña, ordenarle que se quite de ahí, se arroje al mar y ella te obedecerá. Para ti, nada será imposible. Cuando tú tienes fe en Dios, tú puedes hablarle a las circunstancias y las circunstancias se van a quitar.
Jesús un día estaba en un barco, se levantó porque había una tormenta terrible y reprendió el viento, reprendió el mar, y dice la palabra que al instante hubo bonanza. Muchas veces lo que nos falta es desarrollar nuestra fe más, para saber que hay cosas que no se solucionan yendo a Dios a orar y a pedirle que por favor, sino simplemente tomando la palabra que ya tengo y yendo hasta donde está mi circunstancia y hablándole a ese problema, las cosas se solucionarán. No siempre es ir a hablarle a Dios de tus problemas. Muchas veces tienes que ir a tu problema y hablarle del Dios que tú tienes. Muchas veces lo único que necesitas es tener una fe mucho mayor y decirle a esa higuera, a ese cáncer: te secas porque tengo fe en Dios. Decirle a esa tormenta: enmudece, te calmas, tengo fe en Dios, tengo autoridad. ¿Qué te produce esa autoridad? La palabra de Dios. Porque la palabra te da una fe sobrenatural que te capacita para modificar este mundo material. La fe tiene un poder sobre la materia que nada más tiene. Cuando tú llegas en tu fe, caminando en una dimensión espiritual y te acercas a eso que estás viviendo en la humanidad, en ese mundo material en el cual tú también estás, entonces eso espiritual baja y entra y transforma, cambia las cosas, porque el único en esta vida, el único en el universo que dice la verdad es nuestro Dios. Haces muy bien si te mantienes mirando fijamente esa antorcha que brilla en medio de la oscuridad, como lo leíamos, porque aunque cuando tu panorama esté completamente oscuro y no haya nada que hacer y te parece que todo se perdió, mira la palabra, es una pequeña antorcha que está brillando ahí en un lugar oscuro. Mantente mirándola. Esa luz terminará iluminando todo tu entorno y las tinieblas se tienen que disipar, porque es más grande el poder de Dios. En medio de la oscuridad, ahí está una antorcha que brilla. Es la palabra de Dios, es tu arma. Tienes que usarla. Aleluya. Poderoso, ¿no? Dice la palabra que el justo vivirá por fe. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Se acuerdan? Hablamos hace 8 días de la justicia. ¿Cuántos justos están esta mañana? Pues dice aquí la palabra que la regla es que el justo viva por fe. O sea, la fe tiene que ser tu estilo de vida. Romanos 1:17 lo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, ¿dónde? Habacuc capítulo 2 versículo 4. Uno de los profetas menores escribió así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también lo repite Gálatas capítulo 3 versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Una vez más. Y también lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 37 al 39, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. ¿Cuántos son esos que no retroceden? Retroceder nunca, rendirse jamás. Armados y peligrosos. Eso también es el nombre de una película, ¿sí sabían? Armados y peligrosos. Para atrás, como dice el dicho, ni para coger impulso. Hay que creer en el Señor. Es un poder transformador. La palabra, número 3, también tiene ese poder transformador. Como ya te hablé un poco de esto, solo quiero citarte Salmos capítulo 1, que tú te lo sabes. Bienaventurado el varón, ¿te lo sabes? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿El resultado cuál es? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que se mantiene acá en la palabra de Dios es transformado completamente en su vida. Deja de ser la zarza seca del desierto
para convertirse en un árbol frondoso lleno de frutos plantado junto a las aguas. Eso es una persona que mantiene su vida acá en la palabra de Dios, que permite que la palabra de Dios entre en su ser, que mete en sus lomos la verdad, como lo hablábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? El Espíritu entra, esa palabra. Pero también, número 4, tiene poder prosperador. Ahí lo decía en Salmos 1, pero te quiero recordar el que también te sabes, Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde tienes que nunca apartar este libro de tu boca? Ahorita te voy a hablar un poquito de eso finalizando, ya va a terminar. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tú la crees, la metes en tu espíritu, la pones en tu boca y esa palabra comienza a prosperar tu camino. Esa palabra hace que todo te salga bien. En la Biblia, indiscutiblemente, encontramos que la voluntad de Dios para sus hijos es que sean prosperados. Lee la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sácate la religiosidad de la cabeza, porque la religión mató este principio. Incluso llegaron al punto de hacer votos de pobreza, pensando que era la manera correcta de agradar a Dios. Eso es solo religiosidad, porque en la palabra del Señor no dice eso. La palabra de Dios dice que Él quiere bendecirte para que tú puedas bendecir a otros, y que Dios quiere prosperarte para que tú puedas ayudar, para que tú puedas sembrar, para que tú puedas convertirte en una columna financiera de su obra en la tierra. Y si tú miras la escritura desde el principio hasta el fin, cada hombre, cada mujer de Dios fue prosperado. Ay, pero Pablo estaba en la cárcel. Sí, pero por causa del evangelio. Recuerda que de lo único que Jesús no te redimió fue de la persecución, ¿no? De todo lo demás sí. Entonces tú tienes hoy la oportunidad de tomar esta palabra, y esta palabra agrega prosperidad económica a tu vida. Pero número 5, también esta palabra tiene un poder purificador. Purificador. Dice Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindo, ¿no? Entre más palabra, menos pecado. Si tú más palabra tienes aquí, vas a pecar menos, porque la palabra guardada en tu espíritu hace que no peques. Es un poder purificador. Número 6, tiene un poder sanador. ¿Cuántos lo creen? Salmo 107, versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso hace la palabra del Señor. Hijo mío, dice Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué belleza, ¿no? La palabra de Dios es medicina. Gloria al Señor. Entonces tú tienes que tomar tu dosis diaria de medicina. Número 7, te dije que te iba a decir 7, te hace sabio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, que yo sé que también esta te la sabes, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué hacen las escrituras? Te hacen sabio. Y luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Eso hace la palabra de Dios. ¿Te parece precioso? Eso es demasiado precioso. Qué poderoso, de verdad. Pero quiero terminar diciéndote lo que dice el texto, la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando leíamos allá en Efesios 6, la espada del Espíritu, o sea, la palabra es una espada. Una espada. O sea que, ¿cómo debe usarse esa espada? ¿Debo tomarla en mi mano y salir a pelear? No. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12.
Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa creada que pueda esconderse de su presencia. Préstame atención, porque la palabra, que es esa espada, primero tiene que entrar y partirte en dos a ti. ¿Cómo así, pastor? Eso está muy loco. Mira lo que dice el texto. La palabra de Dios hace algo supremamente maravilloso. ¿Qué hace? Entra en ti y parte el alma del espíritu. Eso hace la palabra. Todo el versículo que te acabo de leer habla de eso. Parte el alma, el espíritu. Las coyunturas, que hace referencia al alma porque es lo que une todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y los tuétanos, que hace referencia a lo que está por dentro, el espíritu. Y luego dice: discierne los pensamientos, el alma, y las intenciones del corazón, el espíritu. Cuando tú tienes mucha palabra, para ti será muy fácil discernir cuando algo es del espíritu y cuando algo es del alma. Pero sin palabra todo es un revuelto. Y entonces por eso hay muchos cristianos inmaduros que dicen: Dios me habló, y resulta que no, eran sus emociones, porque no pueden ver la diferencia entre alma y espíritu. Ay, es que yo sentí de Dios. Primero te aconsejo, quítate esa palabra de tu léxico. Tú no sientes de Dios. Quizá si la puedes de pronto decir de otra manera, podrías decirla: percibí, porque en tu espíritu es donde Dios habla, no en tu alma, ya que en tu alma hay un conjunto de voces que están gritando todas a la vez y no puedes descifrar cuál es cuál. Porque en tu alma incluso el diablo envía dardos. En tu mente también vienen los pensamientos sucios y las cosas que no son correctas. Pero algo que es intocable para el diablo es el espíritu del hombre, porque ahí vive el Espíritu Santo. Y para poder escuchar la voz del que te habla en tu interior, allá en el tuétano, ¿sabes qué tienes que hacer? Llenarte de palabra, porque la palabra discierne los pensamientos a un lado y las intenciones del corazón al otro lado. Y tú dices: esto es del espíritu. Y entre más palabra tengas, más maduro espiritual eres, porque aprendes a diferenciar cuando es Dios quien te está hablando, o cuando son tus emociones, o cuando son tus razones o tu educación, o cuando son voces externas que te están diciendo algo en tu mente. Tú sabes, es el Espíritu Santo el que me está hablando a mi corazón. Por eso esta espada primero se clava dentro de ti y te parte a ti, para luego tú sacarla y partir a tus enemigos. Poderoso. Poderosísimo. Aleluya. Y entonces dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. La palabra de Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Y en la Biblia, cuando la lees, verás que se repite mucho una frase, y es esta: a filo de espada. Por ejemplo, dice allá en Josué que Josué deshizo a sus enemigos a filo de espada, a Amalek a filo de espada. Por ejemplo, dice en Éxodo: deshizo a Amalek a filo de espada. Cuando ellos iban en su peregrinaje hacia la tierra prometida, unos enemigos llamados el pueblo de Amalek los atacaron. Quien lideró esta batalla fue Josué, y a filo de espada los destruyó. Amalek tiene una simbología muy grande en la Biblia. No me voy a meter tanto allá, pero solo quiero decirte esto, porque Amalek es descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan? Eran dos hijos, Jacob y Esaú, que nacieron en el mismo parto. Eran mellizos. Jacob representa la nueva naturaleza y Esaú representa la vieja naturaleza. Y quien nace de Esaú es Amalek. Amalek representa tu carne. Eso quiere decir, a la luz del nuevo pacto, que tú es a filo de espada tú puedes acabar con Amalek. Es decir, tú puedes ejercer dominio sobre tu carne. Así rapidito, ¿no? Podríamos demorarnos mucho diciendo esto, pero solo para que veas que es a filo de espada. Y sigue leyendo la Biblia y verás que muchas veces se repite esta frase: y destruyó a filo de espada. David cogió la espada y le cortó la cabeza a Goliat, porque es con la espada de Dios que tú puedes quitarle la cabeza a tus gigantes. Cuando esos gigantes se levanten, tú tienes que sacar tu espada a filo de espada.
Se repite muchas veces. La espada, ¿dónde debe estar en contra de mis enemigos? En mi boca. ¿Qué dice el versículo? Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. La espada está en tu boca y en tu corazón. Primeramente entra a tu corazón, te parte en dos. Primero te mata a ti, entra en ti la palabra de Dios, te parte, te abre, hace que tú puedas diferenciar qué es lo uno, qué es lo otro, qué es el alma, qué es el espíritu. Una vez la palabra hizo ese efecto en ti, ahora tú la pones en tu boca y destruyes a tus enemigos. Porque esta espada se usa es en la boca. Y esto también lo dice referente a Jesús. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 13, Juan, viendo la visión de cuando Jesús venía por segunda vez, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del fruto del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Él es nuestro Señor. ¿Y cómo destruye a sus enemigos? Con la espada de su boca. Si tú crees que Jesús va a venir a pelear contra los enemigos, a darse así cuchillo, no, así no va a ser. ¿Tú crees que viene todo el equipo de caballos blancos, toda la gente allá como si fueran una barra brava de un equipo? No, así no es. ¿Tú sabes cómo Jesús destruye a los enemigos? Con la espada de su boca. Solo le basta hablar y los enemigos caen por debajo de sus pies. Es con la espada de su boca. Aleluya, tienes que poner esa espada, tienes que sacarla, que primero entre, te parta a ti y que luego salga y parta a tus enemigos. Porque es la palabra que se reveló en ti la que luego destruye a tus enemigos. Si tú no tienes una revelación en la palabra e intentas en tu mente recitar la palabra que sabes en contra de tus enemigos, no verás ningún resultado, porque la palabra que vence y derrota a tus enemigos es la que primero te venció a ti. Aleluya. ¿Cómo que me venció a mí? Claro, porque la palabra desmorona tu humanidad. La palabra te baja de tu orgullo. La palabra te baja de tu autosuficiencia y te hace reconocer a Jesús como tu único Salvador. La palabra te recuerda que tú en esta vida no puedes solo, que necesitas a Jesús. Esa palabra viene y te parte, te baja de tu lugar, hace que estés crucificado con Cristo, hace que tú te humilles ante los pies de tu Señor, que entiendas y reconozcas que Él es tu Salvador. Una vez esa palabra se revela y conmueve tus entrañas, tú sabes que algo está pasando, el Espíritu Santo comienza a arder en tu interior. Ahora pon esa palabra en tu boca y verás cómo tus enemigos son derrotados delante de ti. Aleluya. Eso es poderoso, muy poderoso. Necesitamos más palabra. Gloria a mi Señor. Él es el Verbo de Dios. Él es nuestro Señor. Y quiero terminar con Jeremías capítulo 1 versículo 5 al 12. Dice: antes que te formase en el vientre, Dios te habla a ti hoy, esta mañana. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro. Di conmigo: apresuro. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No digas soy un niño. No, es que hasta ahora estoy empezando con esto, soy un niño en la fe. No digas soy un niño. La palabra que Dios plante en tu corazón será suficiente para derrotar al enemigo que te está atacando hoy.
Él envía su palabra y su palabra es suficiente. Y si tú naces de nuevo hoy mismo tienes poder por esa palabra. Aleluya. ¿Te parece hermoso? Eso es demasiado hermoso. ¿Quién pone la palabra en tu espíritu? El Espíritu Santo. Pero tú la pones en tu boca. El Espíritu Santo hace una obra en ti. Ahora tú sacas esa palabra en tu boca y comienzas a destruir cualquier enemigo. Por eso lo que toca cuidar más en esta vida es nuestra confesión. Porque dice el versículo, te toco tu boca. Dios te dice, pongo mis palabras en tu boca. Ahora tienes poder para arruinar, para destruir, pero también para plantar y para edificar. Es decir, ahora tú serás todo lo que hables, tendrás todo lo que digas. Cuida mucho tu confesión. Si estás enfrentando una enfermedad, no digas estoy enfermo, porque te enlazarás en los dichos de tu boca y convertirás tus palabras en una prisión de la cual salir será un poco complicado. En cambio, si tú pones en tu boca las palabras de Dios y dices estoy sano, soy sano por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, porque Isaías 53 dice que en sus llagas yo soy sano, porque en primera de Pedro dice por cuya herida fuisteis sanados, y comienzas a confesar y a confesar y a confesar y a confesar esa palabra, la palabra de tu boca, el poder, la espada que está en tu boca destruirá esa enfermedad. Por eso es tu arma. Aleluya. Ese es el espíritu de fe. Eso dice la palabra del Señor. ¿En qué consiste el espíritu de fe? Segunda a los Corintios 4 versículo 13. Este es el espíritu de fe. Creí conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Una palabra en el momento indicado puede cambiarlo todo. Aleluya. Ya entró en tu corazón, ahora ponla en tu boca y cambia las circunstancias. Dios quiere cambiarte a ti primero para que tú cambies las cosas. Su palabra te transforma. Su palabra a través de tu boca transforma las cosas. Ella entra y te parte y luego sale y parte a tus enemigos. Aleluya. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. ¿Cuántos quieren esa palabra más y más? Levanta tus manos al Señor. Déjame orar por ti. Quiero hacer un llamado ahí. Mantente ahí muy reverente, por favor. No dejes que nada te distraiga. Si tú hoy estás acá y dices, yo quiero esto, reconoces que aún no tienes a ese espíritu del que hemos hablado en ti, aún te parece que quieres esto pero que no lo tienes, que aún no has nacido de nuevo, que aún no tienes el Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que lo recibas. Hoy es el día de tu salvación y quiero que ahí donde estás levantes tus manos. Solo quiero verte. Quiero que hagas esta oración conmigo al Señor. Dile, Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Te invito a vivir dentro de mí. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te confieso como mi Salvador. Dame un nuevo nacimiento. Pon en mí tu Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura. Quiero vivir para ti toda mi vida y quiero servirte con todo mi corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mantén tus manos ahí en el cielo. Padre, oro por esta iglesia, Señor. Estos soldados de Dios, armados, peligrosos, que toman esta verdad hoy, Señor. Toman esta arma poderosa que es tu palabra. Dejan que ella haga efecto en el corazón, parta el alma del espíritu, pero luego la ponen en su boca. Y van hacia adelante con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús que ningún plan del enemigo para destruirlos prospera. Que ellos son vencedores. Yo condeno toda lengua que se levante en contra de ellos en juicio, en el nombre de Jesús. Hay vida, hay salud, hay perdón. Hay limpieza para tus hijos, Señor. Ellos creen en tu palabra y tu palabra les vivifica, les levanta, les restaura. Tu palabra es el arma poderosa, tu espada. Hoy, Señor, cada uno de nosotros la tomamos, la empuñamos y nos enfrentamos a las fuerzas contrarias. Cada uno de nuestros enemigos será atravesado por el poder de tu palabra, Señor.
y ganaremos en el nombre de Jesús. Creemos que ninguna enfermedad tiene poder sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Así como tú le hablaste a la higuera, nosotros también le hablamos a esa situación difícil y creemos en el nombre de Jesús que se resuelve para bien, que hay victoria para los hijos de Dios. Gracias, Señor. Vamos en aumento, vamos en victoria. Nada nos puede destruir. Te adoro y te doy gracias por esta iglesia preciosa que te ama, que te busca, Señor. Esta iglesia que tiene hambre y sed de tus palabras, que quieren conocerte más, Señor. Gracias, estás haciendo algo grande con todos nosotros y yo te alabo por eso. Es mi oración a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.